Hola, espero que estén bien. Es un poco difícil para mí hablar a una cámara. En general estoy haciendo clases frente al público, pero he decidido grabar este post porque son las 11:30 de la noche del 10 de julio y estoy viendo que las preguntas de reflexión han aumentado exponencialmente, lo cual por un lado me tiene contento, pero por otro también me tiene preocupado, porque no sé si voy a tener capacidad para poder responder todos estos comentarios. Pero bien, quiere decir que el curso ha andado bien, que ustedes están interesados. De hecho estoy viendo muchos comentarios de Edwin, Adriano Yarzo, Mauricio Galvez, Pedro Moila, vi también algunos de Enrique, por ahí al principio estuvimos conversando. Eso por el lado del caso del Puerto Valparaíso, las preguntas de reflexión. Pero por otro lado, cuestión que también me tiene contento, pero por otro lado preocupado, son las consultas del profesor, porque también he notado que han empezado a avanzar en la tarea. Y eso me parece muy bien, que lo estén haciendo con anticipación. Entonces por eso he decidido grabar este post, porque la verdad es que no sé si voy a poder dar abasto para poder responderle a cada una de las preguntas. He leído varias y las voy a tratar de agrupar en esta grabación, ¿ya? Entonces lo que quiero que veamos en este pequeño video son estos tres puntos. Que vemos algunas líneas generales de la tarea de acción 2. Veamos algo, quiero explicarles algo del caso del Puerto Valparaíso, que de hecho ya, como les comentaba, hay otros comentarios respecto al caso. Y coloqué aquí como punto 3, que no lo vamos a ver en este post, pero sí quiero que ustedes por favor lean este punto. Por favor no se olviden de leer, ¿ya? Porque eso les va a servir para entender y que les haga sentido el tema de la tarea. Entonces, vamos al tema, vamos a la tarea ahora. Vamos a dar algunos lineamientos para la tarea. Entonces, lo que hice, lo que les tengo preparado es un esquema conceptual, un gráfico, para que ustedes puedan entender cómo abordar la tarea. Entiendo que es difícil a veces leer un texto, sobre todo en este caso quedó bastante extenso. Entonces lo que quiero es ayudarles a entender, a armar como un mapa de cómo enfrentar la tarea. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Dice que Punto Saludable tiene 3 plantas de producción en Santiago. Planta 1, planta 2, planta 3. Estas están en Santiago. Y por otro lado, en regiones, tiene los 5 centros de distribución. ¿Cierto? El CD1, el CD2, CD3, CD4 y CD5. ¿Ya? Y ellos envían desde sus plantas a sus centros y luego desde sus centros envían a sus clientes. ¿Ya? Acá están los clientes de Punto Saludable. Eso es lo que ocurre inicialmente. ¿Ya? Entonces, vamos ordenando los datos. Dice que acá, en sus plantas, el tiempo de proceso es 4 días, desde que les llega la orden o el pedido. Luego, dice que en despachar ese pedido se demoran 5 días. Y que en este tramo, como los pedidos son muchos desde acá de los centros de distribución, mandan estos pedidos con carga completa, camiones de carga con carga completa. Y ese costo, el costo de carga completa, son 44 pesos por unidad. Y luego, cuando distribuyen desde el centro de distribución, aquí ya los pedidos no son tan voluminosos, porque tienen que ir desagregados a los distintos clientes. Por lo tanto, el precio es mayor, porque tienen que consolidar cargas. No son camiones completos a los clientes, son camiones parciales, por eso se llama consolidado. Y ese consolidado en general siempre es más caro. Entonces ese costo consolidado
dice que es 48 pesos por unidad.